Buenas tardes. Debido a algunos compromisos, me fue imposible estar con ustedes esta tarde, pero bueno, bendita tecnología me permite estar en teoría en dos lugares al mismo tiempo. Quiero agradecer a las universidades que conforman este segundo encuentro estudiantil de fisioterapia por la oportunidad de poder hablar de algo que me apasiona, que en este caso es la terapia acuática. Vamos a estar abordando eh, muchas cuestiones de la fisiología de la inmersión, vamos a darnos un clavado, un regreso a todas aquellas cuestiones físicas que pueden utilizarse dentro del medio acuático a favor de los pacientes. Y bueno, uno de los primeros conceptos que hay que saber manejar es el concepto de hidroterapia. Si bien la hidroterapia es aquella eh, disciplina dentro de la fisioterapia que utiliza el agua como fin terapéutico, perdón, como agente terapéutico, eh, tiene una gran diversidad. Un té de manzanilla puede ser hidroterapia, el uso de las tinas, el uso de las compresas, etcétera, también es hidroterapia. Pero algo que hay que clarificar justamente es varios de los conceptos de los cuales se deriva esta parte de la terapia acuática. La hidroterapia, como los europeos lo proponen, es el uso del agua con fines terapéuticos, pero que utilizan o se utilizan de forma muy local, que no tienen eh, mucha metodología y que realmente son metodologías muy pasivas, comparadas, por ejemplo, con el concepto de terapia acuática, que involucra más esta parte de la conjunción de la utilización del medio acuático junto con el ejercicio terapéutico. Y desde ese punto de vista, ya no somos la única, nosotros fisioterapeutas, ya no somos la única disciplina que se encarga o que realiza terapia acuática. A partir de 2015 se empezaron a aliar nuevas profesiones como la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, recientemente la psicología, a conformar esta parte de la terapia acuática, que cada una tiene sus objetivos y que ninguna tiene que ver con la otra. Entonces, desde ese punto, bueno, tenemos también la terapia ocupacional que se realiza dentro del medio acuático, que no tiene nada que ver con la fisioterapia, que pudiese tener objetivos parecidos, pero que no lo son. Cuestiones de los alcances, cuestiones de las pinzas, cuestiones de la integración sensorial. Incluso en España se está ya desarrollando la terapia ocupacional dentro del medio acuático con muy buenos resultados. Cuestiones del vestido, del desvestido, cuestiones de la coordinación, cuestiones de actividades de la vida diaria que pueden ser facilitadas dentro del medio acuático y que evidentemente tienen un mejor resultado si se abordan desde este punto de vista. Otro es la terapia del lenguaje que está emergiendo como una disciplina que utilizará el medio acuático como aliado. Y no solamente para trabajar cuestiones como muy simples, como puede ser cuestiones de la fonación, cuestiones de la respiración, que se pueden ver facilitadas por el medio acuático, sino cosas más complejas. Por ejemplo, Jaime en España, que está trabajando afasias con los pacientes y que realmente está teniendo muy buenos resultados. De hecho, pronto ya Jaime está por publicar su libro y estoy casi seguro que deberá de incluir al menos un capítulo o alguna mención sobre lo que es la terapia acuática dentro de la terapia del lenguaje o la logopedia, como le llaman ellos, y que poco a poco ha ido desarrollando muchísimas otras cuestiones, no solamente cuestiones de la fonación, de la vocalización, etcétera, sino que es un espectro que va muchísimo más allá de lo que pudiéramos pensar de la terapia del lenguaje. Otra es la fisioterapia acuática y bueno, existe un grupo de fisioterapeutas que se dedican a trabajar en el medio acuático en APTA, que es la Asociación de Estados Unidos, y ellos proponen la definición de fisioterapia acuática como la práctica basada en la evidencia y experta de la terapia física en un ambiente acuático por un fisioterapeuta que incluye, ya no solamente ponen a esta parte de la fisioterapia como la rehabilitación, sino que ya la ven desde el punto de vista de la salud, del bienestar, de la prevención, obviamente en un medio acuático y que ya incorporan esta parte de la utilización de dispositivos o equipos de asistencia para protección o de apoyo, férulas que se pudieran meter dentro del medio acuático, andadores, etcétera. Y que justamente involucra saber cuestiones propias del medio acuático, la mecánica de los fluidos, cuestiones del lugar, evaluaciones y métodos específicos de la fisioterapia acuática.
Y uno de los puntos más importantes a ver dentro de la terapia acuática, sin duda es la mecánica de los fluidos. ¿Por qué? Hoy por hoy, justamente los canadienses, los americanos dicen que quien conoce la mecánica de los fluidos, quien conoce la fisiología de la inmersión, puede prácticamente hacer abordajes bastante exitosos. Tienen toda la razón. La verdad es que viéndolo desde el punto de vista como más docto, realmente si se tiene buen conocimiento de estos factores, tanto mecánicos como térmicos, y que los sepas graduar, aunados esta parte de la fisiología de la inmersión y también la fisiología del ejercicio, puede llegar a tener como muy buenos resultados. Entonces, de los mecánicos, bueno, tenemos factores hidrostáticos, como la presión hidrostática, la flotación, el peso aparente, la densidad relativa, la tensión superficial, etcétera. Y de los hidrodinámicos, que son aquellos que se presentan justo cuando el cuerpo empieza a moverse sobre el medio acuático, tenemos a las olas de Strave, las estelas, las fuerzas de arrastre, la resistencia hidrodinámica y finalmente esta parte de las cuestiones térmicas, que también será un punto como bien importante a visualizar en el trabajo de los pacientes. Hoy por hoy, en la terapia acuática solamente se trabaja por convección, es decir, que el calor o el frío se pueda transmitir a través de la convección y que realmente tiene una velocidad de conducción bastante rápida. Y tenemos ciertos rangos en los cuales se aconseja trabajar a la terapia acuática de los 28 a los 30 grados para trabajar a aquellos pacientes deportistas, de los 30 a los 32 con algunas poblaciones específicas de pacientes, y de los 32 a los 34, que realmente es donde se hace la terapia acuática, y por arriba de los 35, que es para hacer terapia manual acuática. Sin embargo, algo que es importante señalar es que no son exclusivas estas temperaturas, sino que se pueden variar. Uno de los factores más importantes, creo yo, de los factores hidrodinámicos es la presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella cosa que se siente cuando nosotros nos metemos a la alberca y que justamente está estimulando a la piel. Sin embargo, algo que es una realidad es que la presión hidrostática no es de la misma magnitud en todos los puntos. A nivel de la superficie es menor la presión hidrostática y a mayor profundidad va a haber mayor presión. Y este va a ser como uno de los puntos más importantes a trabajar junto con los pacientes, esta parte de la presión hidrostática. Por ejemplo, un edema a nivel del tobillo, si nosotros vemos en la imagen a ese chico y pensando que tuviera una inflamación a nivel del tobillo, no va a ser la misma forma en cómo va a actuar esa presión hidrostática a nivel del cuello que a nivel del tobillo. Evidentemente el tobillo está más sumergido, va a estar a mayor profundidad, por lo tanto va a haber una mayor fuerza o una presión que le va a ayudar al paciente. Y ese puede ser el éxito en muchos de los pacientes ortopédicos que tienen inflamaciones a nivel de la cadera, de la rodilla, del tobillo, que justamente nos va a permitir eso, drenar como los edemas, por un lado, y por el otro lado, esta parte de la estimulación que ejerce la presión hidrostática sobre los receptores táctiles y los de la presión, que van a tener evidentemente una mayor representación a nivel cerebral, representada en cantidad de sinapsis. Es decir, todo lo que esté sumergido se representará a nivel cerebral. Otro, que es la flotación, que justamente sabemos que la flotación es todo aquello que va en dirección hacia la superficie, y desde ese punto de vista podemos utilizar a la flotación de tres formas. La primera, que es como suspensión en movimientos de flotación, que se realizan solamente movimientos horizontales, como asistencia en todos aquellos movimientos que vayan ahora sí en dirección hacia la superficie, y ese es uno de los puntos más importantes para nosotros trabajar cuestiones de la marcha, porque los músculos flexores se habrán de fortalecer mientras que los extensores se habrán de resistir. Sin embargo, aquí algo bien importante a tomar en cuenta es cómo vamos a trabajar el paciente, cómo lo vamos a posicionar. Por ejemplo, el pataleo no es lo mismo realizarlo boca arriba que boca abajo. Evidentemente, boca arriba los grupos flexores se van a ver facilitados, los grupos extensores se verán resistidos. Y si nosotros cambiamos al decúbito prono, si estuviéramos pataleando de panza, eso cambiaría completamente. Los músculos flexores se dificultarían y los músculos extensores tendrían como una mejor asistencia. Y por eso es bien importante nosotros visualizar qué es lo que quiero con el paciente, cómo lo voy a realizar y tener en cuenta un poco de lo que les decía hace ratito de la mecánica de los fluidos para poder hacer tratamientos exitosos, muchos de ellos ayudados por la flotación, sino que más bien yo diría como una gran cantidad.
Otro es el peso aparente, que es más bien es aquella descarga que el cuerpo humano va teniendo a medida que se va sumergiendo. Y desde este punto de vista, si nosotros vemos este diagramita, a nivel del cuello dice que hay una descarga del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta persona pesara 100 kilos sumergida a nivel del cuello, solamente pesaría 10 kilos, a nivel del pecho solamente pesaría 25 kilos, a nivel del ombligo, que es la mitad, 50%, y a nivel de la cadera estaría cargando el 65% de su peso y las rodillas entre el 10 y el 15%. Y este será un punto bien importante a valorar con los pacientes porque evidentemente habrá pacientes que necesitarán ir de cosas más bajitas de la rodilla, de la cadera, hacia el pecho, hacia el ombligo, etcétera. O al revés, que tendrán que empezar con una mínima carga de peso y que conforme vayan avanzando las sesiones tendrás que ir disminuyendo esa carga de peso. Otro de los puntos importantes es la resistencia hidrodinámica, que es aquella fuerza que nos pone el agua una vez que nosotros nos movemos dentro de ella. Entonces, es bien importante saber cómo vamos a mover o cómo le vamos a pedir al paciente que se mueve. Evidentemente, si ese paciente se mueve de una forma muy lenta, será muy poca la resistencia, pero si ese paciente se mueve de forma muy rápida, le va a dar una resistencia que es directamente proporcional. Por eso es que podemos decir que es más fácil caminar dentro del agua que correr, porque al correr pongo una gran fuerza y esa misma fuerza es la que me la regresa. Sin embargo, esto también depende del grado de inmersión. Quien está más inmerso tiene mayor resistencia, quien tiene menor inmersión tendrá menor resistencia. Otras cuestiones son las turbulencias, que las turbulencias se generan a través del movimiento. Entonces, si se realizan movimientos fuertes, rápidos, enérgicos, evidentemente va a haber unas turbulencias que van a ser fuertes y enérgicas. Esto es directamente proporcional. Y justamente estas turbulencias nosotros las utilizamos para trabajar cuestiones del equilibrio, para poner como a prueba cuestiones de las reacciones de equilibrio, de enderezamiento. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Después, con los efectos de la inmersión en los distintos sistemas corporales, hoy por hoy sabemos que pasan una gran cantidad de cosas en muchos de los sistemas corporales y que justamente son la base para la cual poder aplicar la terapia acuática y es donde justamente se abre como mucho el panorama de en donde sí se puede utilizar la terapia acuática y en casos específicos donde no. A nivel del sistema respiratorio, por ejemplo, la presión hidrostática aumenta el volumen sanguíneo central, aumenta el volumen sanguíneo en toda la caja torácica y lo que es la cabeza. Entonces, todo lo que esté dentro de la caja torácica y de la cabeza van a tender a funcionar muchísimo mejor. Si la caja torácica está sumergida, los movimientos inspiratorios van a ser dificultosos y los movimientos expiratorios van a ser facilitados, por lo cual muchos de los pacientes con secreciones, con dificultad respiratoria, tendremos que graduar la forma en cómo le pedimos que inhala o que exhala, porque a la par justamente pasa algo bien chistoso. Cuando nosotros estamos sumergidos, los varoreceptores le avisan a la musculatura del tronco que como hay presión necesitan contraerse muchísimo más fuerte, por lo tanto el diafragma tiende a contraerse con muchísima más eficiencia y eso le va a ayudar también mucho a los pacientes. En cuanto al sistema cardiovascular, bueno, la presión hidrostática juega un papel bien importante. Volvemos con los varoreceptores mentirosos. Como hay una presión, le dicen al corazón, a las arterias, perdón, baja tu presión porque ya tenemos presión externa. Entonces, muchos de los pacientes hipertensos de aquí se verán beneficiados. Aumenta la circulación menor y la circulación mayor se ve un poquitito más complicada. Sin embargo, también existen como ciertos ajustes que el corazón tendrá que hacer a esto, a la inmersión. Y el sistema renal, que es como el primo hermano del sistema cardiovascular, decíamos que aumenta la circulación a nivel de la caja torácica y de la cabeza. Entonces todos los sistemas que se encuentren dentro de la caja torácica empezarán a funcionar de mejor forma. Y uno de ellos van a ser los riñones, que van a empezar a tener un mejor filtrado glomerular por las altas concentraciones de sodio y de potasio. Por lo tanto, nos van a dar mucho del baño y hay que pedirle al paciente que se hidrate con pequeños sorbos de agua. Otro es el sistema neuromuscular, que ya hablábamos hace ratito, esta parte de la resistencia hidrodinámica,
que da una fuerte estimulación a nivel cerebral. Y eso es algo bien importante. Muchos de los pacientes que tienen lesiones a nivel del sistema nervioso central, que tienen pérdida de la sensibilidad, que tienen complicaciones con la coordinación, el agua les va a ayudar muchísimo por esta estimulación propioceptiva y táctil. Eliminamos también la gravedad, por lo tanto, los pacientes que tienen espasticidad no la van a aumentar tanto y les va a permitir el movimiento. Y en esta parte también decíamos que existe un aumento del flujo sanguíneo a nivel de la caja torácica y a nivel de la cabeza. Y este es uno de los puntos más importantes. Justo hace como no tendrá más de un mes que se publicó un artículo en el que también decían que no solamente a nivel de la caja torácica, sino también a nivel de la cabeza. Por lo tanto, todas las estructuras que se encuentren en el cráneo se verán beneficiadas y empezarán a funcionar de mejor forma. Por eso es que vamos a encontrar mejoras sobre la coordinación, mejoras sobre sistemas cognitivos, mejoras sobre la activación cortical, corticoespinal, las funciones cognitivas superiores, etcétera, y también existen cambios a nivel del factor neurotrófico, por lo tanto, en pacientes eh, que tengan enfermedades crónico-degenerativas también se verán beneficiados. En cuanto al sistema musculoesquelético, eh, muchas de las respuestas o de lo que pasa con el sistema musculoesquelético es que sí disminuye la carga, nos ayuda a eliminar productos de desecho, como puede ser el ácido láctico, que es muy recomendable utilizar en los pacientes, eliminación por ejemplo, de sustancias inflamatorias, etcétera, quitar la carga ósea, y eso les va a ayudar también muchísimo a las mujeres con osteoporosis. A fin de cuentas, algo que nosotros estamos buscando es que esa paciente con osteoporosis tenga mejor seguridad, tenga menores factores de riesgo, entonces no la podemos inmovilizar porque evidentemente necesita realizar ejercicio, pero el medio acuático va a ser un medio que le va a permitir moverse, fortalecerse, sin que se vea comprometida esta parte de la consolidación, o sea, que tienen problemas ellos. En cuanto al sistema cognitivo, psicológico-cognitivo, vamos a verlo desde un punto de vista de la fisiología. Yo les decía que aumenta el flujo sanguíneo a la caja torácica y a la cabeza. Entonces, muchas de las hormonas como serotonina, como las encefalinas, van a aumentar en su secreción. Por lo tanto, nos vamos a sentir muchísimo mejor. Nuestras funciones cognitivas van a ser más eficientes. Y esto, aunado a lo que el paciente va viendo, que por ejemplo tiene mejor calidad en cuanto a su movimiento, que disminuye el dolor porque no hay carga de peso, evidentemente eso les ayuda en la autoestima y la autoconfianza. Entonces, a la hora de que ellos pasan a tierra, les va muchísimo mejor, se sienten con más confianza de realizar movimientos y evidentemente eso es algo que nosotros estamos todo el tiempo trabajando con los pacientes. A la par de que también va a facilitar mucho esta cuestión de incluir el juego como recurso terapéutico, es decir, los pacientes deben de jugar, pero con un propósito terapéutico. Y finalmente vamos a abordar esta parte de los conceptos de tratamiento en terapia acuática, el más difundido, el que vemos arriba, que es el concepto Halliwig, del cual deriva la terapia acuática específica, que se puede utilizar para pacientes reumatológicos, ortopédicos, neurológicos, tiene que ver mucho con el control motor, también un poco de deportistas, pero es más como más hacia la neuro. El método de los anillos de Bhatt-Ragaz, que utiliza la resistencia para generar movimiento y que justamente esta resistencia está dada por el agua, mucha derivación de la facilitación neuromuscular propioceptiva aunada al uso de flotadores. Y el Aichi, en esta parte del Aichi clínico, el que vemos en el lado derecho, que pudiese parecer una metodología que viene de Oriente, pero que a pasos agigantados está creciendo como un recurso terapéutico dentro de la fisioterapia acuática y que incluso está llegando a tener muchísima evidencia. Y el que vemos hasta abajo, que es el Watsu, que va teniendo mejoras en cuanto a cuestiones de los tejidos blandos. Y bueno, finalmente, algo que quisiera remarcar es que justamente esta parte de la terapia acuática ha sido una de las disciplinas, creo yo, menos exploradas en México, que realmente tenemos un gran potencial para poder trabajar con ella. Por eso me permití poner esta frase que dice, nunca podremos saber hasta dónde podemos llegar si no nos damos a la tarea de explorar otros horizontes. Y realmente
Como le digo a muchos de mis alumnos, esta parte de la terapia acuática puede llegar a ser uno de los grandes horizontes que se puede utilizar y que realmente ha sido muy poco utilizado. Hoy por hoy hay otras profesiones que se dedican a trabajar en el medio acuático y que les va excelentemente bien y que evidentemente podría ser muy benéfico trabajarlo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en balnearios, en clubes deportivos, en albercas públicas, en miras de trabajar o abordar esta parte de la fisioterapia desde otro punto de vista. Y bueno, finalmente con esto termino mi presentación. Les quiero agradecer estos 20 minutitos de atención. También les pido una disculpa por estar, a lo mejor cuestiones del video que no son como muy claras, pero bueno, mi función era estar ahí, al menos con este video. Y bueno, esta es solamente una de las partes que puede hacer la fisioterapia. Ya nos han hablado, bueno, les van a hablar también de otros recursos terapéuticos que son muy válidos. Les agradezco su atención. Les mando un gran abrazo desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y quien tenga como alguna duda, ahí está mi correo electrónico. Estoy a sus órdenes y con plena apertura a sus dudas y comentarios. Gracias.